la barrera que tienen las escrituras, se los repito porque voy a abrir este tema, de que los profetas que hicieron y trabajaron para Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Mateos habla, Jesús volteó las mesas, pero no le dice quién fue. Allí no dice que Jesús. Y ustedes piensan, o la humanidad está pensando, que Jesucristo fue una sola persona. Entonces, aquí yo les estoy diciendo, vayan poniendo mucha atención, cuál es el significado de Jesucristo. Yo ya se lo dije en el video pasado, Jesucristo significa sabiduría. El hombre que encuentra la sabiduría está apto y preparado para precisamente enseñarle a la humanidad. Dios dice que por medio de él tendrán la salvación. ¿Quién fue el que tiró las mesas, las bancas? Le voy a dar lectura. En el Antiguo Testamento había un rey, y todo el mundo sabemos y decimos, es que Jesucristo fue el Rey de Reyes. Ajá. Lo decimos así, pero no sabemos la verdad quién fue el Rey de Reyes. Nomás decimos que Jesucristo fue Rey de Reyes. Por eso se llaman secretos. Y siempre les voy a estar repitiendo, cada vez de un tema que yo vaya a hablarles, siempre les voy a recordar que es un secreto. Cuando dice que Jesús fue el Rey de Reyes, ahí no le dice quién fue, nomás dice Jesucristo fue el Rey de Reyes, pero no le dice quién fue. Pero yo sí les voy a decir quién fue el Rey de Reyes, y le voy a dar capítulo y versículo para que vayan entendiendo los secretos de las Escrituras. Les leo quién fue el Rey de Reyes, porque de ahí vamos a partir y vamos a abrir el tema, y quién fue el que volteó las mesas. Pero eso resulta ya en el Nuevo Testamento, por eso se llaman secretos. Vamos a leer Esdras capítulo 7. Grábense bien lo que yo les estoy diciendo, porque esto es sabiduría. Si no tuviera sabiduría, yo no les estuviera dando capítulo, ni versículo, ni el nombre del libro. Porque una persona que no tiene conocimiento, no les va a estar dando exactamente dónde van a encontrar ustedes la respuesta. El libro de Esdras, capítulo 7, versículo 12. A ver qué nos dice ahí. Les voy a dar lectura. Artajerje, el rey de reyes, a Esdras, el sacerdote, el copista de la ley de Dios de los cielos, paz sea perfeccionada. Y ahora, con eso vamos a partir el tema que les quiero compartir. Ya les di el versículo y el capítulo. ¿Quién fue el Rey de Reyes? Esdras y Nehemías. Esdras era el cabeza de la casa de Dios, y Nehemías también. Esdras, como lo dije en el versículo 12, Esdras fue un hombre hábil que le interesaba la ley de Dios y no perder esa escritura. Por eso se le llama el copista de la ley. Esdras era el que estaba encargado de la casa de Dios. A Esdras no le pareció cómo estaban administrando la casa de Dios. El que estaba encargado del comedor o de los comedores era Eliasib. Eliasib era el que se encargaba de los comedores, de la alimentación, pero le ganó la avaricia y se alió
con Tobía, eran parientes ellos. En el momento que Esdras no estaba con ellos, porque había salido de viaje, les ganó la avaricia y empezaron a hacer negocios con los mercaderes. La bodega que tenían allí en la casa de Dios para darle y alimentarse los levitas, los servidores, los administradores de la casa de Dios, Eliasib lo hizo una bodega de comercio. Ya no le daba sus raciones que le pertenecían, porque la obligación de la humanidad es de mantener precisamente a los administradores dentro de la casa de Dios, que se le llaman los levitas. El diezmo sí está dentro de la ley de Dios que se tiene que dar, pero no es el momento. No es el momento, es cuando se construya la casa de Dios. Los lugares que la humanidad tiene de las reuniones se les ha llamado sinagogas, no templo de Dios. Se le llama sinagoga, significa lugar de reunión. El templo de Dios, hay dos formas de describirlo. Primeramente, si uno se apega a los mandatos de Dios, el templo de Dios es el cuerpo, donde el Espíritu de Dios reina, donde nosotros ya no tenemos que ser malvados, donde nosotros tenemos que ser una persona sincera, no avaro. Esdras fue el que se enojó y él fue el que reprendió, y es más, los castigó de acuerdo con la orden del rey Artajerje. Por eso Artajerje en esa generación existió todo esto que se relató en las Escrituras. Pero en el Nuevo Testamento, por eso se llaman secretos. Ahí dice Jesús fue el que tiró las mesas, las bancas y todo eso, pero no dice que Esdras. Pero aquí en el versículo que le leí de Esdras capítulo 7 versículo 12, ahí nos está diciendo que Artajerje estaba de acuerdo con Esdras. Esdras era el encargado, Esdras y Nehemías eran los encargados de la casa de Dios. Nehemías era profeta y Esdras era el sumo sacerdote encargado de la casa de Dios. Sumo sacerdote. Y ustedes saben lo que es un sumo sacerdote. Es la mayor autoridad o la autoridad mayor que existe en la casa de Dios. Entonces, aquí ya vemos que el que se enojó fue Esdras. Estamos descubriendo los secretos en el libro de Nehemías capítulo 13 versículos 7 y 8. Como les decía, Esdras salió de viaje, la casa de Dios se encontraba en Jerusalén. Cuando regresó, se llevó la sorpresa de que precisamente Eliasib y Tobía les ganó la avaricia, y la bodega que tenían, que era para alimentar a los levitas, la utilizaron precisamente para comercio. Quitaron las cosas de Dios donde las tenía, donde las había dejado por órdenes que Dios hacía pedido, que en la casa de Dios hay secretos, y dice, aquí vas a poner esto al lado norte, al lado sur, o al este, o al oeste. Ahí me tienes que poner esto que te estoy diciendo. Entonces viene Tobía y mueve las cosas. Dice, voy a hacer más grande la bodega y voy a empezar a hacer negocio con los mercaderes. Entonces, aquí vemos que se encuentra con la sorpresa Esdras, que regresa. Por eso dice aquí, le doy lectura, el versículo
7 y 8. Dice así: entonces vine a Jerusalén y llegué a fijarme en la maldad de Eliasib. Había cometido a favor de Tobía al haberle hecho un salón en el patio de la casa del Dios verdadero. O sea, a Eliasib no le importó mover las cosas de su lugar donde Esdra, el sumo sacerdote, las había puesto, porque Dios elige el lugar donde se tienen que mantener las cosas, porque esos son secretos, misterios. A Eliasib no le importó mover las cosas, pero a Esdra le incomodó y sí se enojó, y por eso lo reprendió. Y vamos a ver qué hizo Esdra. Les leo, acuérdense bien que esta lectura que les estoy dando está en el libro de Nehemías, capítulo 13, versículos 7 y 8. Les leo el 8, versículo 8. Dice así: y me pareció muy mal, de manera que arrojé fuera del comedor a todos los muebles de la casa de Tobía, porque ya la había hecho a su manera de pensar. Entonces, allí volteó las mesas, las bancas, volteó todo. Mateos capítulo 21, versículo 12. Allí dice que fue Jesús el que volteó las mesas, las bancas. Le pareció muy mal. Por eso se llama que él entró al templo, que purificó el templo. Lo purificó porque puso las cosas en orden. No le pareció como las habían puesto. Les leo ese versículo. Es uno, pero sí lleva fuerza, lleva dirección y lleva poder, porque están sabiendo la verdad. En el Nuevo Testamento, que es en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 12, aquí dice que fue Jesús. Por eso les vuelvo a repetir, Jesús significa conocimiento. Aquí les doy lectura, porque así es como ustedes se van a hacer sabios, gracias a Dios. Es una riqueza saber la verdad. Le doy lectura. Y Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los bancos de los que vendían palomas. O sea, allí estamos viendo que se cumplió lo que Esdra hizo. No le pareció, pero ¿qué dice? Que acá en el Nuevo Testamento fue Jesús. Entonces esos son los secretos, son los misterios que acá aparece en todo el libro del Nuevo Testamento. Lo que es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Apocalipsis, les está hablando de secretos, de misterios. Les hablo esto porque todavía hay otro tema que voy a hablar ahorita. En el libro de los Hechos, se los vuelvo a repetir otra vez, fueron los apóstoles los que hacían grandes maravillas. Pero en el libro de Mateo nos dice, Jesús sanó los enfermos. Jesús resucitó los muertos. A Jesús lo bofetearon, lo cachetearon. Pero no dice a quién cachetearon, no dice a quién bofetearon, pero aquí dice que a Jesús. Entonces vamos a ver quién fue el que recibió esa cachetada.
Aquí en el libro de Juan, capítulo 18, de versículo 19 al 22, le voy a dar lectura. Aquí dice que el sacerdote principal estaba investigando a Jesús. Entonces vemos la palabra Jesús, que aquí el sacerdote principal no estaba investigando a un personaje no conocido, sino estaba investigando a un personaje reconocido. Le voy a dar lectura y vemos qué hace o qué ordena ese sacerdote y qué hace con Jesús. El sacerdote principal interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y acerca de su enseñanza. Jesús le contestó: yo he hablado públicamente al mundo, siempre enseñé en sinagogas y en el templo donde concurren todos los judíos, y no hablé nada en secreto. ¿Por qué me interrogas? Interroga a los que han oído lo que les hablé. Mira esto, saben lo que dije. Después que hubo dicho estas cosas, uno de los oficiales que estaba de pies allí cerca le dio a Jesús una bofetada, o sea, lo cacheteó. Aquí dice que a Jesús, pero lo que no saben ustedes, ¿quién fue el que recibió la cachetada? Y de eso les voy a hablar. Por eso está muy emocionante. Estamos descubriendo, y qué bueno, y yo siempre lo voy a decir, hay que dar gracias a Dios de que se está sabiendo la verdad. Vamos a pasar al libro de los Hechos, capítulo 23, del versículo 1 al 3. A ver qué nos dice. Mirando fijamente al Sanedrín, Pablo dijo: varones hermanos, yo me he portado delante de Dios con conciencia perfectamente limpia hasta este día. Eso lo habló Pablo. Versículo 2. Ante esto, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban de pie cerca de él que le hirieran en la boca. Ahí le dieron su bofetada. Aquí nos lo está diciendo la Escritura. No lo estoy inventando yo. Por eso son secretos y siempre les voy a decir así. Versículo 3 dice: entonces Pablo le dijo: Dios te va a herir a ti, pared blanqueada. A un mismo tiempo te sientas, tú a juzgarme según la ley, y violando la ley me mandas a herir. O sea, allí está confirmado de que Jesús significa hombres con conocimiento. En Juan, donde yo les leí, dice que el sacerdote principal investigó a Jesús. ¿Y qué pasó? Él le dijo que estaba haciendo las cosas perfectamente delante de Dios. Y el sacerdote buscó la forma de cómo golpearlo. De todo modo, no le pareció la respuesta que Jesús le dio. Ordenó que lo bofetearan. Pero ustedes no sabían
que el que recibió la bofeteada, fue Pablo. Quedó confirmado. Para cerrar este tema, pueden encontrar de todo el tema que yo les he venido hablando, de los secretos, lo pueden encontrar en la Biblia Testigo de Jehová, en la Biblia católica y en la evangélica. O sea, no hay ninguna contradicción. Yo no sé cuál es el problema por lo cual, o sea, no hay amor, no se unen. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el conocimiento? ¿Por qué no se unen? Mas, sin embargo, yo les estoy dando, dice, estoy sacando las preguntas y respuestas, pero dentro de los secretos. Con esto cierro, le doy gracias. Estoy contento al estarle transmitiendo este conocimiento muy profundo. Que Dios los bendiga y que le dé salud, y espero estar junto a ustedes algún día. Gracias.